Siempre esperamos que la vida sea más fácil de lo que es en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué damos por sentado que tenemos derecho a la felicidad? ¿Por qué nos sorprendemos tanto cuando las cosas salen mal? ¿Será la sociedad en la que vivimos? ¿Será la publicidad engañosa que nos rodea constantemente? ¿Será por lo que vemos o los libros que leemos? ¿Por qué la tragedia siempre es tan impactante? La vida es un mar de decepciones y miserias. A veces nos regalan momentos de alegría, un breve respiro de todas las dificultades. En esos momentos, sentimos que hemos descubierto el verdadero propósito de nuestra existencia: el amor, la familia, la cultura, los viajes, la belleza natural. Pero todo esto es una mierda. Esas fugaces horas de satisfacción no son más que un breve respiro entre palizas. Es un rayo de esperanza que se nos clava en la mente como un cáncer. Nos aferramos a él, lo imploramos, lo gritamos. En momentos de insoportable agonía mental, tener algo que esperar es peor que si no hubiera ninguna esperanza. La esperanza es una mentira. Es una enfermedad que engaña a nuestra mente, haciéndoles creer que esta dolorosa realidad se va a evaporar como una bocanada de aire frío. Y os lo aseguro, la realidad es un cadáver brutal y sangriento. Quizás estés leyendo esto y pensando, yo no soy así. Tengo una buena vida, una familia sana y una situación económica estable. Déjame decirte, espero que disfrutes de tu breve respiro de aire limpio porque una bomba está cayendo sobre tu cabeza. Puede que aún no la veas, pero está descendiendo a una velocidad tremenda. Cuando menos te lo esperes, aterrizará y devastará tu existencia. Destruirá todo lo que amas y te dejará destrozado y llorando en la maldita cuneta. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué deberías escucharme? Porque la bomba ya me ha caído encima. Porque la lluvia radiactiva es insoportable y no encuentro ni una bocanada de aire limpio en este páramo tóxico de la vida. Me arde la garganta, me lloran los ojos y no puedo hablar por miedo a desgarrarme la garganta silenciada. Mi esposa está muerta. Murió hace un año y me dejó sola para criar a nuestra pequeña, Eater. Eater es todo lo que me queda. Es la máscara de gas a la que me cuesta aferrarme. Es los gritos ahogados de desesperación que emito entre dientes ensangrentados. Eater ya tiene 5 años. Hicimos todo lo posible para recuperarnos del dolor de la muerte de mi esposa, la pérdida de una compañera, la separación de una madre. Me estremezco al pensar que mi hija tenga que enfrentarse a la espada sangrienta de la vida a tan temprana edad. Necesita que la protejan, necesita protección. Y por un tiempo pensé que estaba proporcionando eso. Pero eso fue antes de que comenzaran las pesadillas. Eso fue antes de Detail Doc. Me froté los ojos para quitarme el sueño, girando en la oscuridad para mirar el reloj. Las 3 de la madrugada. Gemí y me aparté del calor de las sábanas. Eater lloraba desde su habitación, llamándome. Debió de haber tenido una pesadilla. Aturdido, parpadeando somnoliento, salí de mi habitación y bajé a la suya. La casa estaba en silencio y mis pies rozaban el frío suelo de madera. Eater nunca tiene pesadillas, pensé, bostezando. La dejé ver algo aterrador antes de acostarse. Entré en su habitación, iluminada por una lamparita rosa con forma de bailarina, y me acerqué a mi hija. Estaba hecha un ovillo con las manos sobre la cara. Sollozaba y sentía la almohada húmeda por las lágrimas. Arrullándola, la levanté y le dije que todo estaba bien. Después de que se tranquilizó un poco, le pregunté si había tenido una pesadilla. Me miró con los ojos llorosos y asintió. Me abrazó y me preguntó si podía dormir en mi cama. Le dije que por supuesto. ¿No entrará en tu habitación?, me preguntó Eater mientras nos levantaba a ambos de la cama. Hice una pausa. Cariño, ¿de qué estás hablando? Ella se envolvió fuertemente a mi alrededor y susurró, el perro alto. No supe qué pensar, aquella frase era una tontería, así que le dije que no entraban perros en casa y que estábamos a salvo. Sentí que se relajaba contra mí mientras volvía a mi habitación. La acosté en la cama y le acaricié el pelo hasta que oí los suaves ronquidos del sueño. Me acosté a su lado y exhalé profundamente. El sueño regresó a mí con una oleada de fatiga intensa. Al día siguiente, la vida volvió a su predecible repetición. Preparé a Eater para la escuela y luego me apresuré a prepararme para el trabajo. La dejé abajo frente al televisor, comiendo alegremente una tostada mientras corría a ducharme y afeitarme. Era así todas las mañanas, pero ya estaba acostumbrada al ritmo frenético. Mientras me ponía la chaqueta deportiva y salía corriendo al pasillo para bajar, me detuve. Me agaché y me mojé el pulgar con la lengua. Lo froté contra el suelo de madera, limpiando un reguero de tierra que se extendía hacia la habitación de Eater. Apreté los dientes y me recordé que no era para tanto. Tenía 5 años y no podía esperar que se acordara de quitarse los zapatos todo el tiempo. De pie, bajé corriendo las escaleras y recogí a mi hija para empezar el día. Apagué la tele y agarré la mochila rosa de Barbie de Eater. Le pregunté si tenía que ir al baño antes de ir a la escuela.
Cuando dijo que no, cogí las llaves del coche de la encimera de la cocina y la acompañé hasta la puerta. Mientras seguía a Eater, dudé, con la mano congelada, antes de cerrar la puerta del todo. Volví a meter la cabeza y escuché. Juraría haber oído algo arriba. Un segundo después, me encogí de hombros y cerré la puerta con llave. El día transcurrió como tantos otros. Las manecillas del reloj avanzaron triunfantes y finalmente anunciaron el fin de la jornada laboral. Poco después de que sonaran las trompetas de la libertad, me encontré de nuevo en casa. Pedí pizza para nosotras, un manjar poco común para mi hija, y pasé la tarde viendo series infantiles en Netflix. Apenas veía las imágenes en la pantalla. El cansancio del día me invadía en oleadas. Un estómago lleno de pizza tampoco ayudó. Eater se movió y se acurrucó contra mí, apoyando la cabeza en mi pecho. Sonreí y le besé el hombro, diciéndole que después de este episodio era hora de dormir. Ella opuso su resistencia habitual, pero yo luché con valentía. Era algo que había tenido que aprender a hacer. Mi esposa siempre había sido la que decía que no y sabía cuándo decir basta. Yo siempre era el blando, permitiendo que Eater se saliera con la suya en un sinfín de actividades. Era difícil decirle que no, sus grandes y adorables ojos marrones rebosaban de inocentes súplicas. Mi corazón de padre se derretía cada vez y al final cedía, rogándole que no se lo contara a su madre. Pero después de que el tumor cerebral nos arrebatara a mi esposa, tuve que aprender a equilibrar las peticiones de mi hija con el cariño y las normas paternales. Creía haber encontrado un equilibrio razonable. Cada día que pasaba, descubría una nueva pieza del rompecabezas y me acercaba un paso más a convertirme en un padre soltero funcional. Cuando terminó el programa, le dije a Eater que subiera, se cepillara los dientes y se preparara para dormir. Gruñendo, obedeció y empecé a ordenar la cocina. Metí los platos en el lavavajillas y tiré la caja de pizza vacía. Miré el reloj y vi que eran casi las 11. Suspiré, sin darme cuenta de lo tarde que se había hecho. Debería haber acostado a Eater hacía 2 horas. Exhalé. No era el fin del mundo. Después de limpiar la cocina, apagué todas las luces y me aseguré de que la puerta principal estuviera cerrada con llave. Satisfecho, subí las escaleras y fui a ver cómo iba Eater. Para mi alegría, la encontré ya en la cama, dormida. Me acerqué a ella y le di un suave beso en la cabeza, sonriendo para mis adentros. Era una buena chica de verdad. Encendí su luz de noche y cerré la puerta. Fui a mi habitación y me preparé para dormir. Mientras me deslizaba entre las sábanas frescas, decidí que mañana después de la escuela llevaría a Eater al parque para que pudiera andar en bicicleta por el sendero comunitario. Contento con mis planes, cerré los ojos y me quedé dormido. Oscuridad. Neblina. Aturdido. Abrí los ojos lentamente en la oscuridad, con la cabeza dando vueltas. ¿Por qué estaba despierto? ¿Qué hora era? Me di la vuelta y miré el reloj. Las 3 de la madrugada. Parpadeé y cerré los ojos. Una profunda somnolencia me inundó el cuerpo como un licor fuerte. Eater estaba llorando. Me obligué a abrir los ojos de nuevo. Por eso estaba despierto. Me incorporé y me froté la cara con las palmas de las manos. ¿Por qué lloraba? ¿Otra pesadilla? Mientras estaba de pie, recé para que esto no se convirtiera en algo habitual. Me tambaleé en la oscuridad y abrí la puerta. Salí al pasillo y me detuve, ladeando la cabeza hacia las escaleras. Creí oír que algo se movía abajo. Otra oleada de llantos desde la habitación de Eater me obligó a ponerme en marcha de nuevo. Caminé por el pasillo arrastrando los pies y abrí la puerta. La habitación estaba bañada por una suave luz rosa. La pequeña bailarina iluminaba las paredes con su cuerpo resplandeciente. Me acerqué a mi hija y me arrodillé junto a su cama, susurrándole suavemente que papá estaba allí y que todo estaba bien. Me rodeó el cuello con los brazos y me abrazó fuerte, sollozando suavemente por su nariz burbujeante. Le acaricié el pelo y le pregunté si había tenido otra pesadilla. Ella se apartó y me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, papi, fue horrible. Gritó. Y cuando me desperté, su voz se fue apagando, mientras luchaba por controlarse. Mis ojos se derritieron. ¿Qué pasa, cariño? Cuando me desperté y el perro alto me susurraba al oído. Sollozó, dejándose caer sobre mí. Sentí un ligero nudo en el estómago. Una punzada de inquietud me recorrió los brazos como pequeñas montañas de miedo carnoso. Era la segunda noche consecutiva que mencionaba a ese perro alto. No sabía de qué demonios hablaba, qué era, pero era evidente que la preocupaba. Me preguntaba si alguien del colegio le habría contado algo o si habría visto algo aterrador en la tele sobre un perro. Fuera lo que fuese, le estaba provocando pesadillas a mi hija y necesitaba encontrar la manera de que parara. De repente, Eater me apretó el cuello y la oí jadear. Antes de que pudiera reaccionar, hundió la cara en mí y empezó a sollozar aún más fuerte, con todo su cuerpo temblando. Confundido, la aparté de mí y le cogí la cara entre las manos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pregunté con urgencia.
Eater señaló detrás de mí hacia la puerta abierta. Se asomó por la esquina y te estaba mirando. Me di la vuelta, con el corazón latiéndome con fuerza. No había nada. Claro que no había nada. ¿Por qué habría de haberlo? Me llevé una mano al pecho y me obligué a tranquilizarme. No hay nada ahí, cariño, dije. Solo son sombras. Es tarde, ¿quieres dormir en mi cama otra vez? Sus ojos permanecieron fijos en la puerta abierta mientras asentía lentamente. La levanté y le acaricié la espalda mientras salíamos de su habitación. No había nada que temer. Acababa de tener una pesadilla. Mientras caminaba por el pasillo, me detuve en la oscuridad. Miré a mi derecha, escaleras abajo, hacia la enorme oscuridad. Escuché algo moviéndose allí abajo. Eater me apretó fuerte y me susurró al oído. Va al sótano. Cambié su peso entre mis brazos, y sus palabras me provocaron un escalofrío de inquietud. Le dije a Eater que no había nada ahí abajo. La llevé a mi habitación y la arropé. Me senté a su lado y le acaricié la cabeza hasta que se quedó dormida. Tardó más que la noche anterior, pero en cuanto empezó a respirar con tranquilidad, fui a la puerta de mi habitación y salí al pasillo. En la oscuridad de la noche, rodeado de densa oscuridad, el miedo crea monstruos en las sombras. Me obligué a mantener la calma, recordándome que era un adulto, y me detuve en lo alto de las escaleras. Miré hacia abajo. La escalera cerrada no revelaba nada más que la boca cuadrada y negra al final. Escuché, conteniendo la respiración. Silencio. Negué con la cabeza, diciéndome que estaba siendo ridícula, y volví a mi habitación. Cerré la puerta y me acosté junto a Eater. Miré al techo, alerta y despierta. Sabía que no iba a dormirme pronto. Saqué mi teléfono de la mesita de noche y abrí el navegador. Tras pensarlo un momento, busqué el término perro alto. Revisé algunos sitios web de exposiciones caninas que aparecieron y finalmente encontré un enlace a un foro. Hice clic. Se me paró el corazón al leer la pregunta del principio. Mi hijo no para de tener pesadillas y se queja de algo llamado el perro alto. ¿Alguien sabe qué demonios es esto? Lleva 3 noches seguidas. Me está volviendo loca. ¡Ayuda! La primera respuesta me provocó un escalofrío que recorrió todo el cuerpo. Decía, tu hijo dice la verdad. Busca ayuda. El perro alto es real y volverá. Le atrae la tristeza profunda y no dejará a tu hijo en paz hasta conseguir lo que quiere. Es muy peligroso. Sé que suena descabellado, pero te digo la verdad. He conocido a otros que se han topado con esto. Es muy real y muy peligroso. Dejé el teléfono y miré fijamente la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza. No podía ser cierto. Todo mi ser quería considerarlo una coincidencia extraña, pero era tan específico que no podía. ¿Qué se supone que haga con esta información? Pensé. Esto es una locura, cosas así no pasan, no existen. Y sin embargo, allí estaba yo, mirando una advertencia en mi teléfono mientras mi hija, aterrorizada, yacía acurrucada a mi lado. Era desconcertante. Me giré de lado y miré la puerta cerrada del dormitorio. Justo al otro lado estaban las escaleras que conducían a la planta baja. Al cerrar los ojos, imaginé algo largo y flacucho subiendo por ellas, arrastrando el hocico por la madera. Me obligué a olvidar la imagen y me estremecí. No había nada allí afuera. Al día siguiente, Eater no mencionó nada de las pesadillas y no le pregunté. Quería que esto desapareciera y sacarlo a la luz del día no parecía ayudarme. La preparé para la escuela y luego me preparé para el trabajo. Al salir de casa, me di cuenta de lo cansado que estaba. La falta de sueño de la noche anterior me estaba pasando factura, así que tomé una nota metálica para parar a tomar más café después de dejar a Eater. Mientras conducía, mi mente volvió a la advertencia del tablón de anuncios. A la luz del día, me pareció un poco absurda. Aparté el miedo de mi mente y me regañé por ser tan irracional. Me recordé de nuevo que era adulta y no creía en monstruos ni en cosas que hacen ruido en la noche. Después de dejar a Eater, fui a tomarme otro café y luego conduje al trabajo. Mi cerebro aceptó la cafeína con gratitud y, mientras sorbía el líquido humeante, pensé en qué opinaría mi esposa. Probablemente diría que era un estúpido y que me hiciera hombre. La idea me hizo sonreír y, de repente, la extrañé. Finalmente, llegué al estacionamiento de la oficina y comencé mi día. Al ser viernes, esperaba poder salir un poco antes, pues el aire fresco de la mañana sería el preludio de un posible día hermoso. Seguía planeando llevar a Eater al parque. Tenía la esperanza de que el aire fresco y el sol borraran sus pesadillas, quemándolas en un resplandor de luz. Bueno, las cosas no salieron según lo planeado. A mitad del día, recibí una llamada de la escuela de Eater. Me quedé atónita mientras el director me decía que tenía que ir a recoger a mi hija. Cuando pregunté por qué, me informó que Eater había empezado a morder a sus compañeros y no paraba hasta que un profesor la apartó a la fuerza de alguien. Cerré la boca, con la cara de asombro. Tenía que haber algún error. Mi hija no hacía esas cosas.
El director me aseguró que estaba tan sorprendido como yo, pero que necesitaba que la llevaran a casa. Los demás niños le tenían miedo y se les estaba avisando a los padres. Genial, pensé, seré el padre soltero con la niña violenta. En cuanto me lo pasó por la cabeza, me enojé conmigo mismo. ¿Qué más da lo que piensen? Tengo que ir a ver si mi hija está bien. Le informé a mi jefe de la llamada y me hizo un gesto para que saliera. Le di las gracias y le dije que lo compensaría el lunes antes de irme corriendo a por mi coche. Mientras conducía, intentaba comprender las posibles razones por las que Ater se comportaría así. No lo haría así sin más. Algún niño debía de estar molestándola. Alguno de ellos la debió de provocar. No se pondría a morder a los niños así sin más. Me quedé parado en un semáforo en rojo, tamborileando ansiosamente con los dedos contra el volante. Algo le pasaba a mi hija y necesitaba llegar al fondo del asunto. Primero las pesadillas y ahora esto. Claramente, Eater estaba pasando por algo y, como padre responsable, necesitaba averiguar qué era. Apreté los dientes cuando el semáforo se puso en verde y aceleré. Me pregunté si tendría algo que ver con mi esposa. Me pregunté si esta era la forma en que Eater asumía su muerte un año después. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas y se me pusieron blancos los nudillos. No era justo que nos la hubieran arrebatado. ¿Qué habíamos hecho para merecer tanta tristeza? ¿Qué pasaba por la mente de la joven Eater ante la ausencia de su madre? ¿Qué podía hacer yo para aliviar esa pena? Y entonces empecé a entrar en pánico, con la inquietante idea de la inminente adolescencia de Eater. ¿Y si este era el fin de nuestra buena relación? ¿Y si empezaba a culparme por la muerte de su madre? Sabía que solo tenía 5 años, pero el tiempo conserva heridas profundas y deja cicatrices que nunca sanan. Me di cuenta de cuánto necesitaba estar ahí para mi hija en estos primeros años, en estos momentos cruciales de su desarrollo. Mi forma de actuar podía determinar la forma en que ella veía todo. Mientras estos pensamientos revolvían mi mente, llegué al estacionamiento de la escuela y me golpeó una revelación que me heló hasta los huesos. Recordé la advertencia del tablero de mensajes. El perro alto se siente atraído por la tristeza profunda. Negué con la cabeza. No, no empieces por ese camino. Es una locura y no existe tal cosa. Está creando pesadillas despiertas para lidiar con lo que está pasando. Armándome de valor, corrí hacia la escuela. Sin darme cuenta, estaba sentada en la oficina del director escuchándolo disculparse por haberle dado tanta importancia a esto y porque era más por los demás niños que por Eater. Apenas lo oí, asintiendo mientras sus palabras me inundaban con un ruido sordo. Finalmente, una maestra metió a Eater en el aula y la abracé con fuerza. La besé en la mejilla y vi que había estado llorando. Le dije que la quería y que nos íbamos a casa. Ella asintió en silencio, con sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas. Les dije a la maestra y al director que lamentaba el incidente y les aseguré que no volvería a ocurrir. Ambos sonrieron y me dieron las gracias, pero vi algo más tras sus máscaras de decencia pública. Juicio. Me vieron como un padre soltero sin idea de cómo criar a una niña. Vieron a un hombre con dificultades y sin respuestas. Vieron a alguien que había perdido a su esposa y aún buscaba la manera de vivir sin ella. De repente me enojé, una descarga de adrenalina me corrió por las venas, pero me callé. Me di la vuelta y me fui, abrazando a mi hija mientras salía furiosa de la escuela. No sabía si era ira justificada o vergüenza, y me daba igual. No tenía ni idea de lo que había pasado, de lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran ellos para juzgarme? Metí a Eater en el coche y nos llevamos a casa en silencio. Luché por controlarme. Me recordé a mí misma que no se trataba de mí, se trataba de mi hija. Ella era quien necesitaba ayuda, ella era quien necesitaba apoyo y cariño. Finalmente llegamos a casa y miré el reloj. Eran casi las 4. Descarté la idea de ir al parque y, en su lugar, senté a Eater en el sofá. Me senté a su lado y le dije que necesitaba hablar con ella sobre lo que había pasado en la escuela. Cariño, ¿estás bien? Pregunté con dulzura, evaluando su estado mental. Ella miró sus manos y asintió. Me aclaré la garganta. Siempre se me daba fatal. ¿Es cierto que mordiste a esos niños hoy? Vi que su labio temblaba y ella asintió lentamente sin mirarme. Suspiré. Cariño, no puedes morder, ¿verdad? ¿Por qué mordiste a esos niños? Ella se encogió de hombros nuevamente y vi una lágrima rodar por su mejilla. Sé valiente, me dije, ya no puedes echarte atrás. ¿Estabas enojado con ellos? ¿Alguien te dijo algo malo? Metió una mano en el bolsillo y sacudió la cabeza lentamente, con la mirada todavía baja. Eater, ¿puedes mirarme? Pregunté suavemente. Volvió la mirada hacia mí y vi que ahora lloraba desconsoladamente. No dejaba de rebuscar en su bolsillo. ¿Puedes prometerme que no lo volverás a hacer? Pregunté. Más lágrimas corrieron por sus mejillas y gritó. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Me incliné y la besé en la cabeza.
Tranquila, cariño, sé que eres una buena chica. Papá te quiere. Pero por favor, no vuelvas a morder a nadie, ¿vale? Ella contuvo otro estallido de lágrimas y su mano seguía retorciéndose en su bolsillo. Finalmente me di cuenta y le di una palmadita en la pierna. ¿Qué llevas en el bolsillo, Heather? ¿Tienes algo que quieras enseñarme? De repente pareció avergonzada y meneó la cabeza, pero la empujé y después de un tiempo, finalmente sacó un puñado de pepitas marrones. Parpadeé, preguntándome por qué mi hija llevaba consigo un bolsillo lleno de tierra, y entonces mi corazón golpeó tan fuerte contra mi caja torácica que pensé que se rompería. Cariño, dije intentando controlar la voz, ¿eso es comida para perros? Apretó el puño y abrazó las pepitas contra su pecho, mirando fijamente sus pies que colgaban del borde del sofá. ¿De dónde sacaste eso? Pregunté, sintiendo una profunda perturbación que me invadía. Los encontré, respondió ella en voz baja. ¿Y qué haces con ellos en el bolsillo? Pregunté, con un torbellino de nervios revoloteando en mi pecho. Heather me miró y me dijo, tienen buen sabor. Me obligué a respirar y extendí la mano. ¿Por qué no me dejas guardarlas y prepararemos una cena temprana para nosotros? A regañadientes, me entregó los nuggets y yo forcé una sonrisa. Le pregunté si quería ver la tele mientras preparaba la cena y me ofreció una pequeña sonrisa y asintió tímidamente. Mientras ponía sus programas, luchaba contra la voz que gritaba en mi cabeza. Algo estaba pasando. Algo terrible le estaba pasando a mi hija. No sabía qué exactamente, pero los últimos días parecieron marcar un punto de inflexión en su comportamiento. Empecé a preparar la cena, rogándome a mí misma que dejara de reaccionar de forma exagerada, pero no podía ignorarlo. Las pesadillas, las tonterías del perro alto, las mordeduras, y ahora comía comida para perros. No sabía qué hacer, no sabía qué decirle. Quería preguntarle por su madre, preguntarle si había estado pensando en ella últimamente, pero tenía miedo. No quería abrir una herida que no podía cerrar. ¿Y si empezaba a hacer preguntas que no podía responder? ¿Y si su comportamiento empeoraba? Empecé a preguntarme si debía llevarla a un terapeuta. En cuanto me lo pasó por la cabeza, cerré la puerta de golpe. Mi hija no tenía nada malo, solo era una niña con vibraciones que tuvo algunas pesadillas y mordió a un par de niños. ¿Y qué? A su edad, estoy segura de que hice cosas mucho peores y salí bien. Sí, pero, ¿qué es el perro alto? ¿Qué significa eso? Me grité a mí mismo que dejara de pensar en ello. No existía tal cosa y necesitaba afrontar los problemas que podía manejar. Terminé de preparar la cena con un gran dolor de cabeza y preparé 2 platos. Me senté en el sofá con Heather. Comimos en silencio mientras las imágenes de dibujos animados bailaban en la pantalla. Cuando me desperté el perro alto me susurraba al oído, apreté los dientes con la comida. Ya no pensaba en esas tonterías. Me metí en la cama, mentalmente agotada. Me había costado una eternidad conseguir que Heather se durmiera. Me había rogado dormir en mi cama, pero le dije que no y que dejaría la puerta abierta por si se despertaba asustada. No quería que empezara a adquirir malos hábitos. Apoyé la cabeza en la almohada y miré el pasillo oscuro desde la rendija de la puerta. Cerré los ojos y recé en silencio para que Heather durmiera toda la noche. Quizás entonces todo esto terminaría y volvería a ser el angelito que yo sabía que era. No quería seguir por ese camino de especulaciones paternales y seguir asumiendo que cada pequeña mala acción era un presagio de un futuro sombrío para ella. Solté un profundo suspiro y esperé a que los suaves brazos del sueño me mecieran y me llevaran al mundo de los sueños. No tardó mucho. Abrí los ojos de golpe, inyectados en sangre y de par en par. Estaba empapado en sudor, la horrible pesadilla aún se aferraba a mi cerebro con garras afiladas. Rodé sobre mi espalda y me sequé el sudor de la cara. Tragué saliva con dificultad y esperé a que la realidad despejara las telarañas del sueño. Mi corazón latía aceleradamente y me puse una mano sobre el pecho desnudo, deseando que se calmara. Mi esposa. Había estado soñando con mi esposa. Estaba en una cama de hospital, gritando mi nombre y agarrándose la cabeza. Yo estaba a su lado, llorando, rogándole que me dijera qué le pasaba, pero ella seguía gritando. Empecé a gritar pidiendo un médico y fue entonces cuando me di cuenta de que todas las luces del hospital estaban apagadas y no había nadie en los pasillos. Seguí gritando pidiendo ayuda, suplicándole a mi esposa, hasta que finalmente oí un ruido. Desde la oscuridad del pasillo, un médico con una bata ensangrentada entró a la habitación arrastrándose a 4 patas. Tenía la mirada desorbitada y empezó a ladrarme, con la boca llena de espuma. Retrocedí, con la sorpresa y el terror creciendo en mí como una montaña oscura. El médico se abalanzó sobre mí, enseñando los dientes, y fue entonces cuando me desperté. Me llevé las manos a la cara, apartando las imágenes de mi cabeza. ¡Qué pesadilla tan horrible! Me di cuenta de que mi mente estresada probablemente estaba mezclando todas mis preocupaciones en un cóctel nocturno aterrador, acercándose sigilosamente y derramándolo mientras dormía.
Miré el reloj. Las 3 de la madrugada. Resoplé, con los ojos abiertos, agradecida de que al menos fuera yo, en lugar de Éter, quien se hubiera despertado esa noche. Si pudiera quitarle sus miedos, lo haría con gusto. Solo necesitaba tener cuidado de no acabar agotada. Mientras me giraba de lado para mirar hacia la puerta, escuché algo que venía de abajo. De inmediato, mi mente se puso alerta, con el miedo a la pesadilla aún fresco en mi aliento. Permanecí en silencio, escuchando atentamente, con el corazón acelerado. Allá. Sonaba como si algo estuviera caminando por ahí. Levántate, tienes que levantarte. Pensé, con el miedo revolviéndome el estómago. Probablemente no sea nada, probablemente sea la casa asentándose. Quizás Éter se levantó por alguna razón o está sonámbula. Me quité las sábanas y saqué los pies del borde de la cama. Di un salto al oír más movimiento. ¿Qué está pasando? Tenso y terriblemente nervioso, me acerqué sigilosamente a la puerta. Me detuve, mirando fijamente el pasillo vacío. No oí nada. Abrí lentamente la puerta y salí al pasillo. Algo hacía ruido al pie de la escalera. Apreté los puños sudorosos y me armé de valor. La casa estaba terriblemente oscura, cada rincón lleno de una negra sonrisa. El suelo crujió bajo mis pies mientras subía lentamente la escalera. Miré hacia abajo. Y algo me miraba. Ahogué un grito. El terror me apretaba la garganta como un puño de hierro. Mis ojos se desorbitaron y mi respiración se apoderó de mis pulmones en una oleada de miedo gélido. Era largo y delgado, su cuerpo lampiño de un gris enfermizo. Parecía un perro, pero más largo y delgado como los huesos. Su hocico apuntaba hacia mí desde el pie de la escalera, de fácilmente 60 centímetros de largo. Sus ojos estaban completamente blancos e hinchados en las cuencas como malvaviscos hinchados. Estaba a 4 patas, con las 2 patas delanteras apoyadas en los 2 primeros escalones. Mientras me miraba, empezó a incorporarse. Se me aflojaron las rodillas y observé con horror absoluto cómo se alzaba sobre 2 patas, con la cabeza alzándose hacia el techo. Tenía el cuello largo, demasiado largo para un perro, y me gruñó, con la boca llena de dientes negros como agujas. Comenzó a subir lentamente las escaleras hacia mí. Retrocedí con desesperación, incapaz de comprender lo que veía. Tropecé y caí, sin poder apartar la vista de la monstruosidad que avanzaba. Al acercarse a lo alto de las escaleras, se agachó de nuevo a gatas y vi sus hinchados ojos blancos latir de emoción. Intenté gritar, pero me quedé sin aliento. Era lo más aterrador que había visto en mi vida y todas las alarmas en mi cabeza sonaban con furia. Me deslicé hacia atrás con las manos hacia la seguridad de mi habitación y me puse de pie, agarrando la puerta y cerrándola de golpe con un gesto violento. Me quedé de pie, con la espalda contra la madera, aspirando aire con hambre. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿Qué hacía en mi casa? ¿De dónde había salido? Brezo. Oh, no, pegué la oreja a la puerta y oí pasos silenciosos por el pasillo. Hacia la habitación de Éter. Busqué a tientas en la oscuridad algún arma. Agarré mis pantalones de trabajo, que estaban tirados en el suelo, y saqué el cinturón de las trabillas. Lo enrollé alrededor de mis nudillos, girando la villa hacia afuera. Fui a la puerta cerrada y respiré hondo. No podía dejar que esa cosa lastimara a mi hija. Abrí la puerta y salí al pasillo oscuro. Recorrí con la mirada los alrededores, pero no la vi. Sabía que debía estar en la habitación de Éter. Caminé con cautela por el pasillo, con el oído entrenado para captar cualquier sonido de la criatura. La puerta de Éter estaba abierta de par en par, y una tenue luz rosada se filtraba desde el interior. Entré en su habitación y me quedé paralizada. El monstruo, el perro alto, estaba a 4 patas junto a la cama de Éter. Su hocico estaba a centímetros de su oreja y su boca se movía rápidamente, pero no oía ningún ruido. Era como si le hablara directamente en sueños. Éter tenía los ojos cerrados, pero había empezado a despertarse. Suaves gritos escapaban de sus labios, mientras el perro alto llenaba silenciosamente su mente. De repente, se dio cuenta de que estaba en la habitación y giró la cabeza bruscamente. Sus ojos parecían vibrar en sus cuencas, con un espeso pus blanco supurando de sus escleróticas gelatinosas y lechosas. Me enseñó los dientes en silencio, y su boca se llenó de una oscuridad nítida y afilada. Retrocedí un paso, sintiendo un nudo en la garganta, y apreté el cinturón con más fuerza. Necesitaba quitárselo a Éter. El corazón me latía con fuerza en el pecho y tenía la espalda cubierta de una capa de sudor frío. Forcé las rodillas a bloquearse y me lamí los labios resecos. El perro alto se apartó de la cama y se irguió sobre 2 patas, elevándose sobre mí. A pesar de su apariencia, no se movía como un animal. Su equilibrio era perfecto y sus patas y músculos se movían con la seguridad de un ser humano. ¿Qué quieres? Susurré, manteniéndome firme mientras un hilillo de sudor me corría por la cara. Saltó hacia mí. Grité, levantando las manos para protegerme la cara cuando su largo cuerpo se estrelló contra el mío. Caí al suelo, su carne fibrosa presionándome contra la madera.
Su aliento caliente me rozaba la cara y las estrellas estallaron en mi visión, mi cabeza rebotando en el suelo. Con la energía agotada, parpadeé para alejar la oscuridad y luché desesperadamente, intentando quitármela de encima. Me inmovilizó donde yacía, sus poderosas patas clavándose en mis costados. Miré su horrible rostro y el líquido blanco que emanaba de sus ojos goteó sobre mi cabello. Se inclinó y abrió la boca. Sus mandíbulas se abrieron para revelar filas y filas de dientes negros. Observé con horror cómo su garganta comenzaba a abrirse, y los pliegues de carne oscura se separaban como agua y aceite. Y entonces oí a mi hija gritar desde lo más profundo de su ser. «Papá, ayúdame, por favor. No dejes que me lleve. Papá, por favor». La voz de Eater era estridente por el pánico y me invadió un terror escalofriante. No, esto no estaba pasando, esa no era mi hija, no podía ser. Por Dios, no. El perro alto cerró las fauces de golpe y lo aparté de un empujón. Una oleada de energía me encendió los músculos. Se deslizó a gatas hacia la puerta abierta y me puse de pie a toda prisa, respirando con dificultad. ¿Qué le hiciste?, grité, temblando de miedo y furia. ¿Qué le hiciste a mi hija? El perro alto se agachó y me observó, olfateando el aire. Esperé a que atacara, esperé a que se moviera. Esta criatura iba a matarme, lo sabía, pero estaba listo. Me mantuve firme en la penumbra, temblando, aceptando lo que sucediera. En lugar de embestirme, se dio la vuelta y echó a correr por el pasillo. Conmocionado, lo oí bajar las escaleras y caer a la planta baja. Se oyeron más pasos y luego se desvanecieron, y me di cuenta de que se había ido, dejándome temblando de horror. Me volví hacia Eater, que yacía inmóvil en la cama. Tiré el cinturón al suelo y me acerqué a ella, rezando. Las lágrimas me corrían por las mejillas mientras agarraba y le levantaba la cabeza para que descansara en mi regazo. Tenía los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil. «Por favor, Dios, te lo ruego, no, no, no», grité, con la mente desmoronada. «Eater, mi amor, despierta, papá está aquí. Por favor, cariño, despierta». La sacudí, suplicando, con la baba y la mucosidad burbujeando en mi cara mientras la realidad partía en dos mi cerebro exhausto. De repente, sus ojos parpadearon y luego los abrió. Me miró fijamente, parpadeando rápidamente, como si no supiera dónde estaba. Solté un grito de alivio y la abracé con fuerza, con más lágrimas brotando de mis ojos. Sollocé, meciéndome en la cama, apretándola contra mi pecho. Creí haberla perdido, creí que me la habían arrebatado. Y entonces Eater empezó a ladrar. Mis ojos inyectados en sangre se abrieron de par en par, y la aparté para mirarla a la cara. Sus ojos recorrieron la habitación con curiosidad y su lengua colgaba de un lado de su boca. La baba se le escapaba de los labios mientras estaba sentada en mi regazo, jadeando. Finalmente me miró y soltó una serie de ladridos, perdiendo toda humanidad en sus ojos. «Eater, para», grité, sacudiéndola. «No hagas eso. No pasa nada, se acabó, cariño». Pero ella no se detuvo. Saltó de mis brazos y empezó a correr en círculos, como si persiguiera una cola imaginaria. Se detuvo y ladeó la cabeza hacia mí, lanzando un ladrido agudo como si quisiera que jugara con ella. Me senté en la cama, observándola, y me agarré la cara con las manos sudorosas. Empecé a gritar. Eater nunca volverá a ser la misma. Esa noche, la llevé de urgencia al hospital y les rogué a los médicos que me ayudaran. Tras examinarla y traer a numerosos especialistas, me informaron que ya no controlaba su mente. Me dijeron que nunca la recuperaría. Le habían arrebatado algo que no se podía reemplazar ni reparar. No sé cuánto tiempo le hicieron pruebas mientras yo agotaba desesperadamente todas mis opciones, desesperado por probar cualquier cosa. No podía imaginar una vida sin ella. No podía imaginar una vida a solas con ella. Lloré y recé hasta que no me quedó nada que ofrecer. Nada cambió, nada ayudó, y me preguntaba si alguien siquiera lo notaba. Verás, la vida es un monstruo implacable. No le importas, no te apoya, simplemente es. Se llevó a mi esposa y abrió una herida en la mente de mi hija. Una herida que ni siquiera me atreví a preguntarle si existía. Algo horrible había olido esa herida abierta, algo la ansiaba. Había entrado en nuestra vida y se había colado en las grietas sangrientas de la tristeza oculta y reprimida de mi hija. Había reemplazado su mente con la suya y había devorado los restos fracturados de una mente confundida y herida. Y sé que he perdido a Eater para siempre por eso. Así que ahora estoy aquí, en la oscuridad, sobre la cama de mi hija. Agarro la almohada con manos temblorosas. Las lágrimas ruedan por mi rostro y le ruego a Dios que me perdone. Pero lo que sea que esté en esta cama, sé que no es mi hija.